El 21 de abril de 2025, el mundo guardó silencio. Murió un hombre vestido de blanco. No fue un gobernante al uso. No fue un líder que buscara poder. Fue pastor. Fue hermano. Fue puente. Durante años, Francisco habló con el corazón cuando el mundo se endurecía. Se acercó a los pobres. Abrazó al enfermo. Lloró con los que no tenían voz. Y lo hizo, a pesar del cansancio. A pesar de las críticas. A pesar de la cruz. No fue un papa de tronos, sino de pasos pequeños. No buscó aplausos, buscó almas. Y mientras el mundo corría hacia el ruido, él siguió caminando hacia el silencio. En sus últimos días, ya no predicaba con fuerza, sino con presencia. Su sola fragilidad era mensaje. Y cuando llegó la hora, partió como vivió. Sin alardes. Con la humildad que siempre lo caracterizó. Pero con la certeza de quien ha cumplido su misión. Hoy, la silla de Pedro ha vuelto a quedar vacía. Pero su calor aún permanece. Francisco ha vuelto a la casa del Padre, habiendo olido a oveja. Pero la historia no termina aquí, porque desde hace 2000 años, un solo nombre ha seguido resonando más allá del tiempo. Pedro. ¿Qué sucede cuando muere un papa? Se apagan las campanas del Vaticano, se cierran las puertas de bronce, y el mundo entero contiene la respiración. Durante siglos, la figura del Papa ha sido envuelta en misterio, poder y espiritualidad. Pero muy pocos comprenden realmente qué significa ser el líder de más de 1.000 millones de católicos. ¿Quién lo elige? ¿Cómo vive? ¿Qué símbolos lo rodean? ¿Qué secretos esconde la cúpula más vigilada del planeta? En ese pequeño estado llamado Ciudad del Vaticano, donde cada piedra cuenta una historia, se esconde una de las instituciones más antiguas y enigmáticas de la historia humana, el papado. Y cuando uno muere, comienza uno de los rituales más solemnes y secretos del mundo, el cónclave. Este no es un simple vídeo informativo. Es una travesía por los rincones ocultos de la Iglesia, por la historia de los hombres que han llevado el anillo del pescador, por las decisiones que han marcado siglos de fe, guerras, paz y esperanza. Hoy te adentrarás en el mundo del Papa. El verdadero. El que no se ve desde la plaza de San Pedro. Para entender al Papa, hay que viajar hasta el origen de todo. En un tiempo convulso del Imperio Romano, en medio de la persecución y el miedo, un hombre humilde fue elegido para ser piedra. Piedra viva sobre la cual se edificaría una iglesia que desafiaría siglos. Ese hombre fue Pedro. Simón Pedro. Pescador de oficio. Apasionado, impulsivo y a la vez profundamente leal. Fue Jesús quien lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Con esas palabras, comenzó una cadena que jamás se ha roto. Pedro se convirtió en el primer pastor visible de la comunidad cristiana, y su figura, en el símbolo más claro de unidad, fe y guía. Pero la historia no se detuvo ahí. Pedro vivió, predicó y finalmente murió en Roma. No por casualidad. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir como su maestro. Y fue en ese lugar, sobre su tumba, donde siglos después se alzaría la Basílica de San Pedro. Desde entonces, cada papa ha sido considerado sucesor directo de Pedro. No por linaje de sangre, sino por transmisión espiritual. Una línea ininterrumpida que atraviesa los siglos, los imperios, las guerras, las crisis, y llega hasta hoy. Esta es la base de la llamada sucesión apostólica, la idea de que el Papa no es simplemente un líder humano, sino el heredero espiritual del primer apóstol elegido por Cristo mismo. Por eso se le llama también el vicario de Cristo, aquel que hace las veces de Cristo en la tierra, que guía a su rebaño y lo mantiene unido. El primado de Pedro no es un título vacío. Es una carga, una cruz, y a la vez, un acto profundo de confianza. Porque la Iglesia no fue fundada sobre un mármol perfecto, sino sobre un corazón humano, frágil, pero fiel. Y ese corazón sigue latiendo en cada nuevo Papa. El Papa no es solo el hombre que viste de blanco. Detrás de su figura se esconden siglos de tradición, de poder simbólico y de servicio. Cada uno de sus títulos revela una faceta de su misión,
una dimensión de su presencia en el mundo. Se le llama obispo de Roma, porque es el sucesor de Pedro, que murió en esa ciudad. Es ahí donde reside su autoridad concreta, como pastor de una comunidad local. Se le conoce como sumo pontífice, un título heredado del Imperio Romano, que en su origen aludía al constructor de puentes entre los hombres y los dioses. En la Iglesia, significa que el Papa es el puente supremo entre la humanidad y lo divino. También es llamado vicario de Cristo, porque representa a Cristo en la tierra. No lo sustituye, pero actúa en su nombre. Es pastor del pueblo de Dios, guía espiritual y voz que recuerda la esperanza. Otro de sus títulos es Santo Padre. No porque sea perfecto, sino porque su misión está ligada a la santidad del Evangelio. El Papa no es un rey, ni un emperador, sino un padre. Un hombre llamado a amar, corregir, consolar y guiar a la Iglesia universal. Cuando lo vemos en un balcón o en una plaza, lo que contemplamos no es solo una figura humana. Es el rostro visible de una realidad invisible, la continuidad apostólica, la fidelidad a un mensaje que ha atravesado los siglos. Y por eso, en los documentos, se le menciona como su santidad, no por una elevación personal, sino porque representa algo que nos sobrepasa a todos. Cada título, lejos de ser un honor, es una carga. Y cada uno de ellos recuerda que el Papa no gobierna por poder, sino por amor y servicio. El poder del Papa no se expresa en coronas, sino en símbolos. Cada prenda, cada objeto, cada color habla. Y no habla de riqueza, sino de servicio, de fe y de tradición. Porque cuando el Papa aparece en público, su imagen está cargada de historia, teología y humildad representada en forma visible. Comencemos por lo más discreto, el solideo. Una pequeña cofia blanca que cubre la coronilla del Papa. Se llama así porque solo se lo retira ante Dios. Su color blanco es exclusivo del pontífice. Lo usan también obispos, cardenales y sacerdotes, pero en colores diferentes. Es un símbolo de consagración, de humildad y de servicio silencioso. Después, la sotana blanca, que se ha convertido en el emblema más reconocible del papado. Una túnica recta, ceñida, con 33 botones que representan los años de vida de Cristo. Siempre blanca, pura, sin adornos excesivos. El Papa no viste de lujo. Viste de símbolo. De entrega total. En ocasiones solemnes, sobre la sotana se coloca la mocetta, una capa corta que cubre los hombros. Suele ser roja escarlata, con ribete blanco de armiño. También puede verse en blanco durante la Pascua, o morado en tiempos de Cuaresma o luto. Aparece en bendiciones especiales, como el Urbi et Orbi. Es sobria, pero majestuosa. Más visible aún es la mitra, esa alta prenda triangular que corona la cabeza del Papa durante las liturgias. Dos caras planas que suben en forma de ángulo, rematadas por cintas bordadas que caen por detrás. Blanca en su base, adornada con hilos dorados, piedras preciosas o símbolos cristianos. Habla de su autoridad espiritual, de su misión litúrgica. En torno al cuello, en las celebraciones más solemnes, el Papa lleva el pallium. Una banda de lana blanca bendecida el día de Santa Inés, con cruces bordadas en negro. Cuelga por delante y por detrás, como si llevase una oveja sobre los hombros. Porque el Papa es, ante todo, pastor. En su mano puede llevar la férula, el báculo papal. No es como el de los obispos, curvado. Es recto, firme, rematado por una cruz. A veces es simple y dorada, como la que usaba Benedicto XVI. Otras veces lleva la figura arqueada de Cristo, como la férula de Juan Pablo II. Es el símbolo de su guía, de su responsabilidad. No dirige por poder, sino por amor. Pero si hay un objeto que marca al Papa de forma especial, es el anillo del pescador. Macizo, pesado, tradicionalmente de oro. Lleva grabada la imagen de San Pedro en su barca, lanzando redes. Simboliza la misión del Papa como pescador de hombres. Durante siglos, ese anillo sellaba los documentos pontificios. Y cuando el Papa moría, el anillo se destruía. Porque su poder no era suyo. Era prestado. Finalmente, hay una corona que ya no se usa, pero que permanece en la memoria, la tiara papal, también llamada triregnum. 3 coronas superpuestas, símbolo de su triple autoridad: Padre de los Reyes, Gobernador del mundo, Vicario de Cristo.
dorada, ornamentada, con cintas bordadas cayendo por detrás. Fue usada hasta 1963. Hoy es más un eco, una reliquia, pero poderosa en su significado. Cada una de estas prendas y objetos no son adornos. Son señales de lo que fue, de lo que es, de lo que representa. Porque el Papa no se viste para ser admirado. Se viste para recordar que su misión no es la de un hombre cualquiera, sino la de alguien que camina con el peso de lo eterno sobre los hombros. Cuando el Papa aparece por primera vez en el balcón tras ser elegido, el mundo contiene el aliento. Pero hay un detalle que muchos no ven, y que lo dice todo. Sobre sus hombros se coloca la estola papal. Roja, bordada en oro, cargada de historia. No es solo una cinta decorativa. Es el signo de su nueva autoridad sacerdotal, el yugo que ahora carga en nombre de Cristo. Con ella bendice al mundo por primera vez, y en algunos casos, se la retira justo después, como diciendo, «Soy siervo, no señor». Otro detalle que suele pasar desapercibido es el escudo papal. Cada papa lo diseña personalmente. Está presente en su estola, en el balcón, en los documentos, en los muros del Vaticano. Suele incluir las llaves cruzadas de San Pedro, una de oro y otra de plata, que representan el poder espiritual y temporal. A veces aparece una mitra en lugar de la antigua tiara, y en el centro, los símbolos que definen al nuevo pontífice, una estrella, un cordero, una flor, una cruz. Y si miramos más de cerca, en la cintura, encontramos el fajín papal. Una banda de seda blanca, muchas veces bordada con el escudo del Papa. Une, ciñe, recuerda la unidad del cuerpo y el compromiso con la pureza y el deber. No llama la atención, pero está ahí, firme, como el servicio diario que representa. En su pecho, cuelga una cruz pectoral, a veces sobria, a veces decorada con símbolos muy personales. No es un adorno. Es un recordatorio constante de a quién sirve. De quién es el verdadero centro. Y en los pies, los zapatos rojos. Rojos como la sangre de los mártires. Rojos como la entrega. Aunque no todos los papas los han usado, su tradición es antigua y poderosa. Representan el camino del sacrificio, no del poder. Algunos objetos, como el fanón, ya no se utilizan. Una prenda circular, a rayas blancas y doradas, que cubría los hombros del Papa durante ciertas liturgias. Hoy, es más una reliquia de la historia, pero también habla. Porque cada prenda que el Papa ha usado a lo largo del tiempo, nos recuerda que el poder más grande es el que se entrega. El Papa no se reviste para ser coronado. Se reviste para ser consumido. Para recordarnos que su autoridad está tejida con hilos de humildad, fe y responsabilidad eterna. Todo comienza con el silencio. Cuando el Papa muere, o renuncia, se activa uno de los protocolos más solemnes y antiguos de la humanidad. La sede de Pedro queda vacía. Y el mundo católico entero se prepara para despedir a su pastor. Si es muerte, el primero en intervenir es el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, figura clave durante la sede vacante. Entra donde yace el cuerpo del Papa, lo llama 3 veces por su nombre bautismal. Si no hay respuesta, lo declara fallecido. A continuación, toma el anillo del pescador y lo destruye con un pequeño martillo de plata. El gesto es fuerte, simbólico, indica que la autoridad de ese hombre ha terminado. Que su firma no puede volver a ser usada. Que lo que fue, ha terminado. Comienza entonces el tiempo de sede vacante, en latín, sedes vacans. Durante este periodo no se toman decisiones de gobierno. No se promulgan documentos. La Iglesia queda como en espera. En oración. Sin cabeza visible. El cuerpo del Papa es revestido con la sotana blanca, acompañado de su cruz pectoral, y a veces, del solideo. Es colocado en una urna sencilla en la Basílica de San Pedro para la veneración pública de los fieles. Luego se prepara su entierro. Según la tradición, el Papa es sepultado en 3 ataúdes sucesivos, uno dentro de otro. El primero, de ciprés, madera noble, símbolo de humildad, conteniendo su cuerpo y los signos de su pontificado. El segundo, de plomo, cerrado herméticamente, lleva una copia de los documentos papales y una breve biografía. El tercero, de roble o nogal, con adornos sobrios y el escudo del Papa.
Estos ataúdes son sellados y depositados, generalmente, en las grutas vaticanas, donde descansan muchos de sus predecesores. Cada gesto tiene un significado. Cada paso habla. El cuerpo se cubre, pero la herencia espiritual permanece. Y mientras todo eso sucede, el mundo católico espera la llegada de un nuevo pastor. La Iglesia está de luto, pero también en preparación. Durante los días posteriores al fallecimiento del Papa, los cardenales comienzan a llegar a Roma. Son los cardenales electores, todos menores de 80 años. Se alojan en la casa de Santa Marta, una residencia sobria pero digna, dentro del Vaticano. Allí descansan, rezan y comienzan a hablar entre ellos, discretamente. En paralelo, se prepara el corazón del proceso, la Capilla Sistina. Se instalan mesas, urnas, sillas numeradas y un horno especial para quemar las papeletas. Las ventanas se sellan. Se revisan todos los rincones en busca de micrófonos, cámaras, dispositivos de espionaje. Se bloquean señales, se protegen los techos de drones. El mundo exterior desaparece. Cuando todo está listo, los cardenales son convocados. En procesión solemne, ingresan a la Capilla Sistina bajo los frescos del juicio final, mientras entona el Veni Creator Spiritus, ven, Espíritu Creador, una oración milenaria para invocar al Espíritu Santo. Ya dentro, cada cardenal hace un juramento sagrado sobre el Evangelio, pronunciando en latín: Promito, boveo hace juro, prometo, hago voto y juro. Guardar el secreto absoluto de lo que verá, escuchará y hará durante el cónclave. Cualquier ruptura del silencio sería considerada traición. Y entonces, resuena una voz. Extra omnes. Todos fuera. Se ordena que todos los ajenos al cónclave abandonen la capilla. Las puertas se cierran. El aislamiento comienza. Solo los cardenales permanecen. Desde ese momento, viven en clausura estricta. Sin móviles. Sin visitas. Sin comunicación exterior. Un mundo entero en silencio, esperando la voz del Espíritu. La jornada diaria del cónclave está marcada por la liturgia, la oración, las comidas simples en Santa Marta y las votaciones. Hasta 4 al día. 2 por la mañana, 2 por la tarde. Cada paso está regido por normas milimétricas. Porque aquí no se elige un líder humano. Se discierne la voluntad divina. Y mientras tanto, desde fuera, el mundo espera. Una vez aislados, los cardenales comienzan el acto más esperado, la votación. Cada día, pueden realizar hasta 4 votaciones, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Pero cada una sigue un protocolo riguroso, casi litúrgico. A cada cardenal se le entrega una papeleta con una sola frase en latín. Eligo in summum pontificem, elijo como sumo pontífice. Uno por uno, en orden, los cardenales caminan hacia el altar, portando su voto doblado. Antes de depositarlo, pronuncian otra fórmula solemne. Invoco a Cristo el Señor, que me juzgará, por testigo de que mi voto se da a quien, según Dios, creo que debe ser elegido. Luego lo depositan en una urna. Cuando todos han votado, 3 escrutadores recogen, cuentan y leen en voz alta los nombres escritos, con absoluta discreción. Se necesita una mayoría cualificada de 2/3 para que un papa sea elegido. Las papeletas usadas, tanto si hay resultado como si no, se queman en un horno dentro de la Capilla Sistina. Aquí entra uno de los símbolos más esperados del mundo, la fumata. Si nadie ha sido elegido, se produce la fumata negra. Para lograr este color, se mezcla el papel con productos como paja húmeda, perclorato de potasio, antraceno y azufre. El humo se vuelve denso, oscuro, inconfundible. Si se ha alcanzado la elección, se libera la fumata blanca, clara y rápida. Se obtiene con una mezcla de papel seco, clorato de potasio, lactosa y colofonia. Desde 2005, a esta fumata se suman las campanas de San Pedro, para evitar toda confusión. Cuando un cardenal obtiene los votos necesarios, el decano del colegio cardenalicio se le acerca y le pregunta: «¿Acceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem?» ¿Acepta usted su elección canónica como sumo pontífice? Si responde «acepto», se convierte en el nuevo papa. Entonces,
Le hacen otra pregunta. Quo nomine vis vocari? ¿Con qué nombre quieres ser llamado? El nombre elegido suele tener un profundo simbolismo espiritual, inspirado en papas anteriores, en santos, o en el tipo de misión que el nuevo pontífice desea cumplir. Tradicionalmente, se evita el nombre de Pedro, en reverencia al apóstol original. Después, el nuevo papa es conducido a la Sala de las Lágrimas, un pequeño recinto al lado de la Capilla Sistina, llamado así porque, según la tradición, muchos papas rompen a llorar allí, conscientes del peso de lo que acaban de aceptar. Allí lo esperan 3 sotanas blancas de diferentes tallas, preparadas con antelación. Se viste en silencio. Se coloca la estola. Respira. Ora. Y luego, el mundo entero escucha una voz ancestral salir al balcón central de la Basílica de San Pedro. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Les anuncio una gran alegría, tenemos papa. Minutos después, aparece el nuevo pontífice. Aún conmovido. Extiende las manos. Mira a la multitud. Y ofrece su primera bendición. Urbi et orbi, a la ciudad y al mundo. No es solo un saludo. Es un envío. Es la voz de Pedro que resuena una vez más. Desde lo alto de Roma. Convertirse en papa no es alcanzar la cima, es asumir el peso. Desde el instante en que pronuncia su accepto, el nuevo pontífice se convierte en el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, y el rostro visible de una iglesia que abarca todos los rincones del planeta. Su autoridad no es solo espiritual, es también concreta. El papa es guía doctrinal, interpreta la revelación, define dogmas, a veces ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro, y orienta a los fieles mediante encíclicas, exhortaciones y homilías. Es pastor universal, nombra obispos, organiza diócesis, convoca sínodos, promulga leyes canónicas. Y con cada acto, se convierte en padre y maestro para más de 1.000 millones de católicos. Pero también es jefe de Estado. Como soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 países, recibe embajadores, firma tratados, y puede mediar en conflictos internacionales. Su rol es, a la vez, visible y secreto, espiritual y político, litúrgico y pastoral. En cada audiencia pública, en cada gesto desde el balcón, en cada documento firmado, el Papa representa no solo una persona, sino una historia, una fe y una esperanza milenarias. El pontificado comienza oficialmente con la misa de inicio, celebrada en la plaza de San Pedro, donde el nuevo papa recibe el palium y el anillo del pescador. Con esas insignias, se le reconoce públicamente como pastor supremo y sucesor de Pedro. Pero más allá de los gestos visibles, ser papa es velar, discernir, consolar, corregir, amar. Es vivir para Cristo, y hacerlo ante el mundo entero. Y así, el silencio de la Capilla Sistina se convierte en palabra. Y la historia de Pedro continúa. Cuando hablamos del poder del Papa, no solo hablamos de una autoridad espiritual. También hablamos de una entidad legal, diplomática, política y profundamente histórica. La Santa Sede no es un lugar físico. Es una institución. Es el gobierno central de la Iglesia Católica, activo desde los tiempos del apóstol Pedro. Es la sede del Papa como cabeza de la Iglesia Universal. Y aunque esté ubicada en Roma, su autoridad no tiene fronteras. A diferencia de la Santa Sede, el Estado de la Ciudad del Vaticano es un territorio concreto. Pequeño, sí, pero soberano. Con su propia bandera, moneda, sellos, policía, ejército, la Guardia Suiza, y hasta sus propias leyes. Fue creado en 1929 con los Pactos de Letrán, firmados entre la Santa Sede y el Reino de Italia. El Papa es jefe de ambos, de la Santa Sede y del Estado Vaticano. Y lo hace desde un equilibrio complejo entre lo eterno y lo terreno. A su lado está la Curia Romana, la estructura administrativa que lo ayuda a gobernar la Iglesia. Compuesta por dicasterios, congregaciones, tribunales y consejos, la Curia no es un poder político en sí, sino un instrumento pastoral. Aquí se decide sobre obispos, misiones, doctrina, justicia canónica, caridad universal. Y luego está la diplomacia vaticana. La Santa Sede mantiene relaciones con más de 180 estados. Tiene embajadas,
llamadas nunciaturas apostólicas, en todos los continentes. Sus diplomáticos no solo representan al Papa, sino que muchas veces actúan como mediadores en conflictos, promotores de paz o defensores de los derechos humanos. El representante del Papa en un país es el nuncio apostólico. Es a la vez embajador y observador de la Iglesia local. Informa, aconseja, interviene si hace falta. Su presencia simboliza la unidad con Roma. Y por supuesto, los protectores visibles del Vaticano, la Guardia Suiza Pontificia. Soldados jóvenes, fieles, entrenados, vestidos con un uniforme inspirado en el Renacimiento. Pero que más allá del colorido, tienen formación militar seria. Son los responsables directos de la seguridad del Papa desde 1506. Pero el poder del Papa no reside en ejércitos ni leyes, sino en que su autoridad nace de un trono que es también una cruz. Gobierna, sí, pero gobierna desde la fe, desde el altar. Y eso, no hay diplomacia humana que lo iguale. Ser papa hoy es como caminar sobre una cuerda suspendida entre el pasado y el futuro. De un lado, la tradición. Del otro, un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. El pontífice carga sobre sus hombros la herencia de siglos. Pero cada mañana despierta en una época que ya no entiende el lenguaje del alma. El primer gran reto es la pérdida de fe. En muchos lugares, las iglesias están vacías. Las vocaciones disminuyen. Y millones de personas ya no ven en Dios una respuesta, sino una pregunta sin eco. El Papa debe hablarle a un mundo que ha cambiado sus prioridades, su lenguaje, su esperanza. Pero no solo afuera hay crisis. Dentro de la Iglesia, las heridas son profundas. Escándalos, divisiones internas, dolor no resuelto. El Papa no es ajeno a esto. Es el rostro del perdón, pero también de la corrección. El guardián del rebaño, y el primero en pedir perdón. Otro reto clave es el diálogo interreligioso. En un mundo herido por el odio y la guerra, el Papa se convierte en puente entre credos. Visita sinagogas, mezquitas, templos. Abraza imanes, rabinos, monjes. Su palabra no impone, convoca. No divide, une. Y luego está la voz moral. En un planeta dominado por la economía, el poder y la imagen, ¿puede una sotana blanca seguir siendo luz? El Papa denuncia la corrupción, la indiferencia, la idolatría del dinero. Habla de justicia, de ecología, de humanidad. También está el desafío de la cultura digital. ¿Cómo llevar el Evangelio a pantallas que lo ignoran? ¿Cómo hablar de eternidad en un mundo de segundos? El Papa ya no solo predica desde un púlpito, ahora también lo hace desde un tuit. Y en medio de todo esto, está su soledad. Una soledad distinta. No es aislamiento, sino conciencia. De que su voz es pequeña frente al ruido del mundo. Pero aún así, la eleva. Porque sabe que no habla por él, sino por aquel que lo envió. Y así, el Papa avanza. Entre el ruido, entre la duda, entre el polvo digital de este siglo. Con una cruz en el pecho y una esperanza antigua. Porque aun cuando todo cambia, la verdad permanece. La silla de Pedro ya no está vacía. Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, una nueva voz se alza. El cardenal protodiácono proclama: Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Y el mundo escucha por primera vez el nombre de León XIV. Un nuevo pastor para tiempos nuevos. Un nuevo rostro para una misión eterna. Y en su voz, Pedro vuelve a hablar. Un pescador, una roca, una promesa, y sobre esta piedra seguiré edificando mi iglesia. Siglos pasan, nombres cambian, pero la misión permanece. Un hombre vestido de blanco, caminando solo por los pasillos del tiempo. No es el primero, no será el último, pero cada uno lleva sobre sus hombros el peso de lo eterno. Y en su voz, Pedro sigue hablando. La historia continúa. Un nuevo capítulo se escribe. Pero la esencia permanece. Porque en cada papa, Pedro sigue hablando.